Hola, soy Josh y hoy explicaremos cómo termina el mundo. Según Nostradamus, nacido a principios del siglo XVI, Michel de Nostradam, mejor conocido como Nostradamus, vivió en una época de guerras constantes y enfermedades. La peste bubónica mató a su primera esposa y 2 hijos pequeños. Él era boticario y vendía remedios poco efectivos, por lo que se enfocó en su otra pasión. Astrología, predicción de matrimonios, enfermedades, usurpadores de tronos europeos, lo veía todo. Unos lo llamaban malvado, otros loco. En una época donde decir que tenías visiones podía hacer que te torturaran o ejecutaran, eso era importante. Gracias a que Catalina de Médici, esposa de Enrique II de Francia, era su clienta, mantuvo la cabeza en su sitio. En una época en la que la muerte llegaba sin previo aviso, la demanda por sus supuestos poderes psíquicos y horóscopos lo convirtió en el favorito de la nobleza francesa. Pero no se detuvo en predecir el mes siguiente o solo unos cuantos años en el futuro. Dependiendo de cómo interpretes sus obras, pudo haber previsto desde Adolf Hitler hasta el 11 de septiembre y el desafortunado día de JFK en Dallas. Y es ahí donde las cosas empiezan a ponerse incómodas. Está de más decir que la Iglesia Católica no era su mayor admiradora, pero con el respaldo real era prácticamente intocable. Aunque pudo prever la muerte brutal del rey el 20 de junio de 1559, Enrique seguía en la cima. Recientemente había firmado un tratado de paz con sus enemigos, los Habsburgo de Austria, y su hija Isabel se había casado con el rey Felipe II de España. Para celebrar, organizó justas el fin de semana, siendo la principal atracción y vistiendo los colores de su amante. El rey de 40 años cabalgó de frente al combate contra un soldado mucho más joven y de inmediato se arrepintió. La lanza del soldado se rompió y una astilla atravesó el ojo y cerebro de Enrique. La herida se infectó, llegó al cerebro y Enrique murió de sepsis en agonía, 10 días después, como predijo Nostradamus. Una de sus cuartetas, una breve profecía de 4 versos, advertía que un león joven vencería a uno mayor. Claro, dijo, sería en un combate, no en una justa, pero es suficientemente similar. Lo mejor es que Nostradamus predijo que el joven soldado atravesaría los ojos del hombre mayor mediante una jaula dorada, quizá armadura. Dijo que 2 heridas causaron que un ojo en el cerebro resultara en sepsis. La llamó una muerte cruel, y los 10 días de agonía son ciertamente convincentes. Tal vez sea coincidencia, posiblemente, pero apenas estamos comenzando. Nostradamus pudo predecir la masacre de San Bartolomé en 1572 cuando París fue un campo de exterminio y miles murieron en calles y casas. Unas 30.000 personas murieron tras extenderse los enfrentamientos fuera de la ciudad, en las guerras religiosas entre católicos y hugonotes en Francia. El día que todo comenzó, París estaba lleno de nobles protestantes que asistían a la boda de la hija de Catalina de Médici, Margarita, con el rey protestante Enrique de Navarra. Los asesinatos selectivos de líderes hugonotes pronto se volvieron una masacre, y se rumoraba que la reina Catalina era responsable. Nostradamus quizá lo predijo. Escribió sobre una gran ciudad en confusión repentina. Confirmado. Masacre nocturna, inocentes caídos, confirmado, el poder real será culpado, doblemente confirmado, y fe traicionada, confirmado. Esos son muchas casillas marcadas para una masacre. Solo faltó notar que Gabriel de Montgomery, un noble escocés francés, sobrevivió. Este era el soldado, ya mayor, que hirió y mató al rey Enrique en el torneo. Nostradamus no hizo esa conexión, ni que de Montgomery fue decapitado. Revisemos lo que mencionó sobre Inglaterra, enemiga de Francia. Predijo: la sangre del justo cometerá una falta en Londres. Quemada por un rayo del 23-6, la dama antigua caerá de su alto lugar. Varios de la misma secta serán asesinados. Entonces, ¿de qué está hablando? 20 por 3 más 6 es 66. ¿Qué gran desastre pasó en Londres en un año que acaba en 66? El gran incendio de 1666 quemó miles de casas, decenas de iglesias y algunos de los edificios públicos más importantes. Devastó la ciudad y la transformó para siempre. Fue un gran desastre. Si Londres era la dama antigua, ciertamente cayó de su alto lugar. Cuando Nostradamus mencionó un rayo, quizás se refería a la llama en la panadería que inició el incendio. En cuanto a que varios de la misma secta murieron menos personas de lo que uno podría esperar. Al menos oficialmente, los registros mencionan solo de 6 a 8 muertes, pero en realidad, probablemente cientos o incluso miles de personas pobres perecieron. Nunca se registraron sus muertes ni aparecen en listas. Quizá eran de la misma secta religiosa. Si Nostradamus era tan bueno, ¿qué evento masivo en Europa habría predicho? Te doy una pista: la Ilustración.
cabezas en picas y campesinos furiosos y sin pan. Así es, la Revolución Francesa no fue la muerte de un rey, fue el colapso de todo un sistema. 10 años de caos y cambios políticos iniciaron con la toma de la Bastilla en 1789. Nostradamus pudo haberlo previsto. Aquí está la cuarteta. Del pueblo esclavizado, canciones, cánticos y demandas. Mientras príncipes y señores son mantenidos cautivos en prisiones, estos en el futuro serán tomados como oraciones divinas por idiotas descabezados. Los campesinos esclavizados y los intelectuales de la Ilustración ciertamente disfrutaban cantar canciones. La Marsellesa era una de sus favoritas. En cuanto a los cánticos, la revolución estaba llena de ellos. Y en cuanto a príncipes y señores en prisiones, las cárceles estaban repletas de nobleza. Y en cuanto a los idiotas descabezados, podría haber sido una crítica mordaz al caos de la revolución, donde la locura colectiva se apoderó y muchos revolucionarios, literalmente, perdieron la cabeza. ¿Y quién emergió entre el humo de la revolución? Napoleón, claro. ¿Qué dijo Nostradamus sobre él? Bastante. Escribió: «Jo nea lorón, será más de fuego que de sangre. Vagará por los mares en alabanza, rechazando la corona». No necesitas cambiar mucho por Naya Loron para que suene como Napoleón. Napoleón llegó a ser un gran líder, no por su linaje, sino por su fuego. Dominar los mares era su fortaleza. Además, rechazó la corona. Había muchos monárquicos durante el reinado de Napoleón esperando su momento, pero mientras él se ocupaba de convertir ejércitos extranjeros en polvo, ellos solo podían observar con miedo, mientras Napoleón recibía elogios de su pueblo. Pero había más. Nostradamus también habló de que nacería un emperador cerca de Italia que le costaría caro al imperio. Napoleón nació en Córcega, isla frente a Italia. Aunque Francia la anexó, seguía siendo culturalmente italiana. ¿Le costó caro Napoleón al imperio? Bueno, sus campañas militares por Europa costaron millones de vidas y mucho dinero. Algunos argumentan que sus conquistas finalmente perjudicaron la posición geopolítica de Francia como superpotencia. Pero te dejaremos decidir eso. Solo para que lo sepas, Nostradamus nunca afirmó ser un místico. Formado en matemáticas y astrología, afirmaba ser solo un intérprete instruido de los patrones celestes, no un hechicero. Lo llamaba astrología judiciaria. En tiempos donde quemaban a supuestas brujas y creían en aldeanos que volaban en escobas, decir que tenías visiones de otro reino. Pudo dejarlo aplastado en botas españolas o con los dedos al fuego. Por eso pudo revelar su siguiente visión, escribió: «Los reinos serán sacudidos por un levantamiento, el pueblo derrocará el antiguo régimen, la ley fallará, el orden se romperá y los grandes caerán». Esto debería ser claro. La Revolución Francesa transformó Francia y tuvo impacto global. El antiguo orden consistía en reyes y reinas que gobernaban sobre campesinos que no tenían voz ni voto en, nada. Su repentino levantamiento derrocó el antiguo régimen, mientras que la ley y el orden se desmoronaron. La Ilustración, con su enfoque en los derechos del hombre, cambió el rostro de todo el mundo occidental. En Europa, los estados alemanes, Austria, Italia y lo que sería Estados Unidos, estallaron revoluciones y los grandes líderes cayeron de sus tronos. Pero la revolución no fue la única fuerza que cambió el mundo. Debido a la tecnología, los campesinos llenaron las ciudades y las máquinas aceleraron la producción. Esta revolución industrial inició en Inglaterra y se expandió rápido. Nostradamus podría haber estado hablando sobre la decadencia urbana que siguió cuando escribió: «El grito del hombre pobre no será escuchado. Los ricos serán más duros, las ciudades se llenarán de lamentos y el orden fallará». Los pobres sufrieron y los ricos se distanciaron de la clase trabajadora. Las ciudades se volvieron barrios bajos y siguió la agitación. Nostradamus mencionó ciudades azotadas por el hambre y la peste, y personas abatidas por el acero. Veía brotes de viruela, tifus y tuberculosis, y eran las muertes por acero, represiones mortales contra manifestantes. Las potencias industriales fueron a la guerra con sus máquinas. ¿Nostradamus predijo la Primera Guerra Mundial? Él mencionó que tras un tiempo de paz, volverían las guerras y habría batallas en el cielo. ¿Eso podría referirse a los aviones con los que nadie había luchado antes? Pero añadió a eso: ruido, canto, batalla, peleas en el cielo percibidas y se escucharán. Bestias brutas hablando y peleando en el cielo, quizá era el sonido de las armas. Cuando vivía Nostradamus, nadie luchaba en el cielo. Escribió que el mundo se encoge y los aviones lo confirmaron. También menciona un cerdo mitad hombre. Un piloto con máscara parecía eso. Bien, Adolf Hitler, ahora, ese es un tipo que ciertamente dejó huella en la historia. Nostradamus previó a un hombre pequeño con un bigote cuestionable que intentó apoderarse de la mitad del mundo. Más o menos, habló de un niño joven que nacería de gente pobre.
Los padres de Hitler venían del campesinado, pero no eran pobres cuando Adolf nació. Alois Hitler, funcionario de aduanas, dio estabilidad a su esposa Clara y a los 7 hermanos de Hitler, de los cuales 4 murieron jóvenes y 2 eran medio hermanos. Así que los Hitler no estaban exactamente luchando por sobrevivir, pero sí venían de la pobreza. Nostradamus continuó diciendo que este niño algún día seduciría a una gran tropa con su lengua. Hitler fue muchas cosas, pero era un orador fantástico y absolutamente sedujo a la nación de hombres para que lucharan por él, también dijo Nostradamus. Este hombre nacerá en Europa occidental y su fama crecerá en Oriente. Pregunta a cualquiera en Rusia o al este de Alemania si conoce a Hitler y te dirán que sí. Fue muy conocido en Oriente, infame más que famoso. No nos detengamos en la semántica. Nostradamus también predijo bestias hambrientas cruzando ríos, que podrían ser aviones, tanques o barcos. Nostradamus pudo haber imaginado la batalla en el frente oriental, porque escribió que la mayor parte del campo de batalla será contra Easter. Ahora, eso suena mucho a Hitler. No podemos culpar a un visionario por su ortografía. A inicios del siglo XX, hubo otro evento importante que causó muchas muertes. Nostradamus escribió que la naturaleza lo hizo todo sola, sin armas ni idealistas insensatos. Tras una gran guerra, una peste incurable dejó ciudades desiertas y cuerpos abatidos sin señal. La muerte invisible caminaba. Esto podría referirse a la gripe española, que causó entre 50 y 100 millones de muertes globalmente. Las cifras no son seguras. Esta peste probablemente mató a más personas que los 9 a 11 millones de soldados y 6 a 13 millones de civiles muertos en la Primera Guerra Mundial. Sin remedio, cuerpos caídos sin señales. Tal vez hablaba de la invisibilidad de un virus aéreo. Respecto a las ciudades vacías, Nostradamus acertó. Las noticias en Estados Unidos mencionaban ciudades en cuarentena y calles vacías. Saskatoon, Canadá, fue llamada ciudad de muertos y pueblo fantasma. Como todos estaban en casa, la muerte invisible podría referirse a personas con cubrebocas o enfermas sin síntomas visibles. A inicios del siglo XX, 2 ciudades japonesas fueron destruidas por bombas estadounidenses. ¿Predijo Nostradamus armas nucleares en sus visiones? Una cuarteta parece referirse a la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Cerca de las puertas y en 2 ciudades habrá 2 azotes, algo nunca visto. Hambre en la peste. Gente expulsada por el acero suplicando al gran Dios inmortal. 2 ciudades azotadas, algo nunca visto. Es claro que el hambre y la peste pueden ser radiación, aunque EU lo negó. El acero puede aludir a los B-29 que lanzaron las bombas. En cuanto al alivio, bueno, la gente ciertamente lo pidió a gritos, pero su gobierno tardó en ayudar. Muchos estadounidenses consideran que su país perdió la inocencia el día que asesinaron al presidente John F. Kennedy, tras una década de estabilidad. Nostradamus escribió: «La antigua tarea será completada desde lo alto. El mal caerá sobre el gran hombre. Un inocente muerto será acusado y los culpables quedarán ocultos». El asesinato de líderes políticos siempre ha existido desde el poder y el mal. Eso puede referirse a las manos invisibles que muchos creen organizaron el asesinato. Pero lo mejor de esta predicción es el inocente muerto. Para los teóricos de la conspiración, Lee Harvey Oswald, quien fue asesinado tras ser arrestado, era inocente. Si los escépticos tienen razón, los verdaderos culpables nunca fueron acusados oficialmente. Ahora llegamos a la era moderna, el día en que 2 aviones impactaron las Torres Gemelas y el mundo quedó en shock. Nostradamus quizás lo vio en las estrellas al escribir: «El cielo arderá a 45 grados. El fuego se acerca a la gran ciudad nueva y destruirá su ciudad. Corazón frío y cruel, la sangre fluirá sin piedad. El fuego en una gran ciudad nueva es evidente. Frente a otras grandes urbes, Nueva York aún es un bebé. Además está cerca del paralelo 45, a unos 300 millas de distancia. Pero podemos perdonar a Nostradamus por ese error. No fue completamente destruida, ni siquiera cerca, pero Nostradamus tenía razón. Sobre los corazones fríos y crueles, la sangre y la falta de piedad. Puede que también haya visto la Tercera Guerra Mundial. Una de sus cuartetas trata sobre una batalla naval, donde explicó que el adversario rojo se pondrá pálido de miedo, causando temor en el gran océano. El adversario rojo es China. El gran océano temido está vinculado a la lucha en el mar de China meridional, donde ha construido bases. Mencionó un gran enjambre de abejas en la lucha, que podrían ser drones usados en la Tercera Guerra Mundial. La próxima gran guerra será más de máquinas que de humanos. Una de sus mejores frases es:
3 fuegos surgen del este, mientras el oeste pierde su luz en silencio. Los medios occidentales mencionan un nuevo eje: China, Rusia e Irán. Desde hace años, politólogos hablan del mundo multipolar donde Estados Unidos ya no es la única superpotencia. Quizá Nostradamus tenía razón sobre que Occidente perdería su luz. Parecía creer que el mundo acabaría. Afirmó en otra cuarteta que en julio de 1999, un gran rey del terror caería del cielo. Salvo por la lluvia en el Reino Unido, nada aterrador cayó del cielo ese año. El mundo no acabó, pero quizá tenía razón al decir que Marte dominaría por la guerra constante. Suavicemos esto. Las predicciones de Nostradamus pueden interpretarse de innumerables formas. No predijo el futuro con exactitud, sino que la historia está llena de guerras, hambrunas y catástrofes. Sus profecías pueden adaptarse a casi todo, y aunque le creas, hay buenas noticias. La cuarteta 26, posiblemente vinculada al 2026, no solo menciona un enjambre de abejas atacando de noche y el ascenso del oriente, mientras Occidente pierde su luz. También dice: caerán sombras, pero el hombre de luz se levantará y las estrellas guiarán a quienes miren dentro. Eso se lo dejamos a ustedes. Ahora, revisa los eventos que causarán el fin del mundo o haz clic en este video.